Can Yaman ha soltado una bomba que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Resulta que el actor turco ha confesado algo súper personal, algo que nadie se esperaba, y tiene que ver con su propio nombre. Sí, has oído bien. Su nombre, el nombre que le ha dado la fama mundial, es algo que él mismo no quiere ni oír nombrar. A ver, para ser honestos, todos conocemos a Can Yaman. El galán turco que conquistó medio mundo con su sonrisa y sus abdominales, protagonista de series que han sido un bombazo. Pero ahora, zas, sale con esto. Y no es una tontería cualquiera. Está hablando de algo que le afecta directamente su identidad profesional, su marca personal, todo. Según lo que se está diciendo, la cosa viene de lejos. Al parecer, Can no se siente cómodo con toda la atención que genera su nombre. Es como si el Can Yaman de las portadas, el de las revistas, el de los titulares de prensa, se hubiera convertido en una especie de personaje que a él le agobia. Imaginaos, ser famoso es una locura, pero si encima reniegas de tu propio nombre, eso ya es otro nivel de drama. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está experimentando esa crisis de identidad que le da a muchos famosos. Cuando te metes tanto en el papel de estrella, que tu nombre se asocia a todo lo que haces y dices, puede llegar un punto en que te pierdas a ti mismo. ¿Quién es Can Yaman realmente? ¿El actor que vemos en pantalla o el hombre detrás de las cámaras que quiere paz? Muchos dicen que esto es una estrategia de marketing, que está buscando hacerse notar de nuevo, crear un poco de revuelo. Y no os voy a mentir, en el mundo de la fama, estas cosas pasan. Sacar un titular así, que rompe con todo lo que esperábamos, siempre genera conversación. Pero si analizamos un poco más a fondo, si nos ponemos en su piel, ¿cómo tiene que sentirse para llegar a decir algo así? Pensemos en el agobio. Imagina que cada vez que alguien dice tu nombre sientes una presión, una expectativa. Que el nombre te persigue, que no te deja ser. Quizás Can Yaman quiere desvincularse un poco de esa imagen de chico perfecto, de sex symbol, y poder hacer otras cosas, explorar otros caminos, sin que el peso de su nombre se lo impida. Es interesante ver cómo algo tan fundamental como tu nombre puede convertirse en una carga. Él mismo ha confesado que cuando escucha su nombre siente, no sé, una especie de rechazo. ¿Una incomodidad profunda? Esto es lo que lo hace tan jugoso, porque va en contra de lo que uno esperaría de alguien que ha trabajado tanto para que su nombre sea reconocido. Lo que yo sospecho es que Can está buscando un reseteo. Quiere que la gente le conozca por su trabajo, por sus interpretaciones, por lo que aporta como artista, y no solo por el apellido y el físico que le dieron la fama inicial. Está cansado de ser solo el Can Yaman que sale en las revistas. Quiere ser algo más. Y esto, amigos, abre un montón de preguntas. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a cambiar de nombre artístico? ¿Se va a retirar temporalmente? ¿O simplemente es una forma de decir, necesito espacio, necesito aire? Lo que está claro es que esta confesión va a dar mucho que hablar, y seguramente va a marcar un antes y un después en su carrera. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman realmente odia su nombre o es una táctica para relanzar su carrera?